que aprovechen esta histología que es tan interesante. Yo digo que, perdón, un comentario antes de, para microbiología, para los bacteriólogos, microbiólogos, bueno, entonces acá, sí está esto, voy a, doctor César, por favor. Sí, sí. Es que me acabo, que encontraron tu celular. ¿En Que dónde? llames, ay, perdóneme, todos los alumnos me perdonan un segundito. Señora. Llames te voy a dar el número. Sí, señora. 315. Ajá. 699-5330. 5330. Sí, 315-699-5330 para que hables con Laurita, con tu hija, porque ya tienes que ir a reclamarlo, no sé. Bueno, entonces, me perdonan esta interrupción, pues, como es obligatoria y de momento. Bueno, entonces que te estaba buscando porque estás entonces desconectado de todo eso. Si no es en la clase, ¿cómo lo conseguimos entonces? Sí, no. Entonces, te estaba comentando que nuevamente este es un corte de estómago. Del estómago, la mucosa, la muscular de la mucosa y la submucosa. Bien, vea, luz gástrica, mucosa gástrica y submucosa, perfectamente. Aquí tenemos entonces, este es el píloro, la zona del píloro donde las criptas o fositas gástricas son más profundas, el mismo epitelio gástrico, y las glándulas pilóricas que son, vean, están acá en la lámina propia, en vez de ser las glándulas gástricas con las células secretoras de ácido clorhídrico y las células simógenas, aquí están predominando las células que secretan moco. En el píloro se necesita mucho secreción mucosa para que vaya a proteger esa alta acidez del jugo gástrico. Entonces, por eso y esta es la muscular de la mucosa y esta es la submucosa de la zona del píloro. Vean, cripta gástrica o fosita gástrica, que vemos varios cortes. Aquí está la glándula pilórica que es secretora de moco, estas glándulas que están en la lámina propia, el muscular de la mucosa, la submucosa, y aquí una pequeña arteria de la submucosa, eso es lo que estamos viendo acá. Vea, fosita gástrica, lámina propia, a poner acá. Fosita gástrica, la número 1. Y aquí la que sigue acá. Todas estas son fositas gástricas con epitelio cilíndrico mucosecretor, que ya les conté. Ahora vamos acá. El número 2 dice que toda la lámina propia, toda esta lámina propia que está ocupada con las glándulas pilóricas en este punto, estamos viendo toda es el número 2. Epitelio cilíndrico simple, pues lógicamente que esto es el epitelio de esta mucosa gástrica. Número 3. El número 4 dice que muscular de la mucosa, perfecto. Mire, esta membrana que se ve rosadita, que se ve como una cinta, es la muscular de la mucosa. Porque entonces aquí todo esto será submucosa, ¿cierto? Submucosa. Le vamos a ver, en la submucosa ahí señalaron una pequeña arteria o arteriola, toda la submucosa, tejido conectivo denso y glándulas pilóricas en el 7. Pero una cosita, pero las glándulas pilóricas están en la mucosa, vean, mucosa, que son secretoras de moco. Esta es la arteriola, es esto el tejido conectivo de la submucosa. Este es otro corte de afuera hacia adentro. Yo les decía de afuera, o sea, esta es la membrana serosa, ya del intestino delgado. Estoy viendo acá el mesotelio, que es lo que llama, perdón, que está revestido por un mesotelio, el tejido conectivo subseroso. Este es el peritoneo visceral, que está pegado con el ¿qué? Al intestino externamente. Entonces, esto es la cavidad
la cavidad entonces peritoneal, toda la cavidad en el abdomen, cavidad peritoneal, y el peritoneo que recubre, que envuelve todo ese intestino por la parte, digamos, externa. Acá, después la capa muscular que yo les decía, decimos lo mismo, una capa muscular externa con fibras longitudinales y la capa muscular interna con fibras circulares. Estas fibras se van contrayendo rítmicamente porque acá, en el espacio de unión entre la capa muscular externa y la interna, ahí se ubican en esta zona que no queda porque está en aumento muy pequeño, unos grupos de neuronas que forman ganglios nerviosos parasimpáticos que se llama el plexo mientérico, el plexo mientérico. Él es el encargado de llevar a cabo el peristaltismo a todo lo largo del tubo digestivo para que se vaya movilizando todo ese, digamos, ese quimo alimenticio a lo largo del intestino, ¿cierto? Entonces aquí está entre la capa muscular longitudinal y la circular de ese intestino o de ese segmento estómago o intestino delgado, intestino. Entonces aquí es un corte de intestino y le voy a explicar por qué. Entonces ya hablamos de dos plexos nerviosos, de dos ganglios nerviosos. Uno que está en la submucosa, que viene a ser esta, ve la cantidad de vasos sanguíneos que tiene, y también hay vasos linfáticos, tejido conectivo denso y regular. Están también el plexo o ganglio parasimpático que yo les mostré que les conté en el esófago y en el estómago también. Y aquí vamos a tener ya el intestino delgado. Vea, el intestino delgado tiene estas prolongaciones que yo les decía que se llaman vellosidades intestinales, y el epitelio cilíndrico simple, pero con borde estriado, que tiene todas las células, absorben los últimos productos de la digestión para llevarlos a la sangre o llevarlos también por vía linfática, lo que son los lípidos, ¿cierto? O triglicéridos con los ácidos grasos de cadena larga. Entonces vamos a tener acá, en el intestino, vamos a tener estas prolongaciones, que son las vellosidades intestinales móviles, que están revestidas cada una por un epitelio cilíndrico simple con borde estriado. El borde estriado es una lineecita que se ve muy bien porque están sumadas todas las microvellosidades que están absorbiendo cada célula y forman ese borde estriado. Las células absorbentes del intestino son células cilíndricas que tienen muchas microvellosidades por la superficie, como un tapete, para que se absorba la mayor cantidad digamos, de esos productos finales de la digestión. ¿Y a dónde van esos productos finales? Al tejido conectivo de la lámina propia de la vellosidad, que es donde están los capilares sanguíneos o los lípidos, o una parte de los lípidos triglicéridos que van ¿a dónde? A los capilares linfáticos que están también ahí, en el tejido conectivo de la vellosidad y en el tejido conectivo de la lámina propia, para llevar a los triglicéridos, obviamente, por la circulación linfática. Esta es la luz de un corte transversal de un segmento pequeño de intestino delgado. ¿Qué más hay en la lámina propia? Aquí en la lámina propia pues están las glándulas, que llamamos glándulas del Lieberkühn, que son tubulares. Cada tubito es una glándula. Tiene células también absorbentes, tiene células caliciformes, tiene células también que sintetizan una serie de sustancias que son endocrinas o neuroendocrinas, forman el sistema neuroendocrino difuso, y todas las células del tejido conectivo, muchos linfocitos, eosinófilos, macrófagos, porque ahí está una barrera inmunológica importante en la lámina propia del intestino delgado. De ahí, alrededor de cada tubo de esto, que es una glándula del Lieberkühn o glándula propia del intestino, vamos a tener este tejido
de la lámina propia, de donde surgen y brotan las vellosidades intestinales que les estoy mostrando acá. Aquí hay otro cortecito igual. Vamos a mirar acá qué dice acá. Entonces aquí dice que está la luz del tubo digestivo. Este cortecito transversal, aquí hay otro cortecito también transversal. Está con el número 2, una vellosidad intestinal. Haga de cuenta como un helecho, una planta con todas esas hojas frondosas, son las vellosidades intestinales que vamos a tener, que están revestidas por este epitelio intestinal que absorbe todos los productos finales de la digestión, pero engastados entre ellos hay células caliciformes que parecen unos calicitos que se ven blanquitas porque secretan el moco para proteger esta mucosa también. Y acá está la lámina propia con el número 4 y aquí vemos también algo de muscular de la mucosa. Aquí número 3 es donde se ve la lámina propia mejor. 4 trataron de colocar ahí la muscular de la mucosa, pero peor. Y 5 la submucosa y 6 la capa muscular con orientación circular, la interna, para que se haga esto, y la externa longitudinal, que al contraerse las fibras que van a lo largo, pues lógicamente que se amplía la luz de ese tracto digestivo. La 8 es la serosa, la capa serosa, la externa, el peritoneo visceral que envuelve este tracto digestivo, y aquí está el mesotelio que recubre un epitelio plano especial que recubre esa membrana serosa. De aquí dice intestino delgado, vellosidad intestinal, como yo les decía, como esos helechos, la lámina propia con las glándulas intestinales o del nivel muscular de la mucosa, bien definida aquí, bueno, quedó muy delgadita, ¿no es cierto? Entonces vamos a continuar acá, sí, que casi yo les dije que casi no se veía. La submucosa, toda está amplia, todo, vasos sanguíneos, linfáticos, el plexo submucoso, o sea, los ganglios nerviosos submucosos, la muscular externa con sus dos capas, circular interna y longitudinal externa. Entre el espacio que hay entre estas dos está el plexo mientérico que controla el peristaltismo. Aquí no quedó muy bien porque está muy grueso el corte. Peritoneo visceral, como les dije, que es la membrana serosa con su mesotelio. Aquí está el mayor aumento. Este corte de intestino, estas son vellosidades intestinales. Mire, tiene muchas células caliciformes. Claro que hay células absorbentes, porque a medida que vamos hacia abajo, a lo largo del duodeno, del yeyuno, del ilion, como es el cortecito, aumenta cada vez más, aumenta las células caliciformes. Lógicamente que no podemos desconocer la presencia de células absorbentes. Está la lámina propia de cada vellosidad, que se extiende acá, donde están las glándulas intestinales, que la vemos acá. Cada tubito es una glándula intestinal, ¿no es cierto? En corte longitudinal o en corte transversal. Aquí la luz de la glándula quedó colapsado, cerrado. En estas glándulas intestinales, en el fondo de cada tubito, en el fondo de cada glándula, en el intestino delgado, hay unas celulitas que las veo acá, este grupito de células que se ven diferentes, que se llaman células de Paneth, y secretan unas sustancias que van a hacer antimicrobianas, que tienen lisocimas que matan esos gérmenes que pueden llegar hasta allí, que tienen una serie hay inmunoglobulinas también, que van entonces a actuar también protegiendo toda esta zona. Entonces es muy importante, se llaman células de Paneth, con doble N, células de Paneth y termina en TH. Entonces, y aquí está la muscular de la mucosa y la submucosa. Entonces vamos a pasar acá, la luz del intestino en corte, una vellosidad cortada transversalmente, como si se hubiera separado. No, es por el corte. Si yo paso el corte por acá, esta vellosidad, pues me va a quedar así como lo estoy viendo acá. Estoy viendo el tejido conectivo que tiene prolongado la lámina propia para formar este tejido conectivo
del centro de esa vellosidad, es que lo estoy viendo acá, y el epitelio. Aquí hay muchas células caliciformes, vuelvo y repito, porque es el tercer segmento del intestino delgado. Vemos entonces la lámina propia con el 5, un corte longitudinal de una vellosidad, la glándula de Lieberkühn o glándula intestinal con el 6, la lámina propia con el 5, tejido bastante celular, con muchos linfocitos y macrófagos, etcétera, y es una barrera inmunológica importante. El 7, la muscular de la mucosa. El 8, estoy viendo ahí en la submucosa, les contaba que hay bastantes vasitos sanguíneos, nervios y ganglios nerviosos que forman los plexos submucosos. Entonces, esto es lo que estoy viendo acá, vean. Salud del intestino, el epitelio cilíndrico simple con chapa estriada o borde estriado, absorción, igual a absorción. Lámina propia de la vellosidad, que la vimos ahí, o sea, el centro, el eje de cada vellosidad en corte longitudinal, tejido conectivo laxo, pues de la lámina propia, glándula intestinal en corte longitudinal y transversal, que son la glándula de Lieberkühn, muscular de la mucosa, submucosa y vasos sanguíneos que están mostrando ahí. Entonces, esto es lo que estamos viendo acá. Este es otro corte de intestino mayor aumento. Todo esto es la lámina propia. Yo entonces me ubico por acá, nomás acá, y lo amplío muchísimo. Y veo las glándulas intestinales de Lieberkühn cortadas transversalmente, los tubitos cortados a través, se ve uno la luz, el epitelio. Estas células más rosaditas son células de Paneth, de que yo les contaba que secretan lisocimas, que tienen inmunoglobulinas que vienen a la luz del tubo y protegen de invasión de microorganismos. Aquí todo esto es la lámina propia, vea qué cantidad de células que hay en la lámina propia. Muchos linfocitos, plasmocitos, macrófagos, todo el sistema inmune ahí visto, ahí están alerta, pues. Doctora, ¿y las glándulas de Paneth vienen de las crestas neurales o no tienen nada que ver con eso? No, nada. Las células de Paneth. Las que vienen de las crestas neurales son las células neuroendocrinas, que están acá también, células del sistema neuroendocrino difuso. Pero esto no. Esto todo es el tejido conectivo de la lámina. Y aquí está un poquito de la muscular de la mucosa. Vamos aquí a pasar, vean células de Paneth, acuérdense. Esas células de Paneth están ahí en el fondo de cada tubito, en el fondo de cada glándula que secretan, les estaba diciendo que lisocimas, que son antibacterianas, antimicrobianas, la palabra completa, que tienen también inmunoglobulinas A, inmunoglobulina G, estamos hablando de inmunidad. Luz de una glándula intestinal, quedó cortada también, cortada transversalmente la glándula. Célula intestinal en una vellosidad, pues imagínense que aquí hay millones de células intestinales, todas estas de la lámina propia, hay linfocitos, T y B, todo lo que es inmunidad, hay macrófagos, hay eosinófilos, hay todas las células, están ahí como guardianes permanentes. Toda la lámina propia y la muscular de la mucosa, que la vi acá un poquito hacia el lado derecho. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahí. De la capa muscular externa y la membrana serosa del peritoneo visceral. Entonces estamos viendo acá la capa muscular longitudinal, la capa circular, y aquí está el plexo mientérico. Aquí tenemos que ver neuronas, somas o cuerpos de neuronas, que es el que está encargado de que por contracciones muy reguladas, van entonces llevando esas contracciones a lo largo del intestino alternas, y entonces para llevar ese quimo a lo largo de todo el intestino. Entonces aquí está la membrana serosa, la capa muscular longitudinal, el plexo mientérico. Si acaso alcanzo a ver alguna neurona por acá. No se ve bien. Aquí la capa circular interna, todo lo que está mostrando, todo
es la muscular externa de ese tracto digestivo. Serosa, muscular externa, aquí vimos que es longitudinal, plexo mientérico, si acaso haya muscular interna que es circular, vasos sanguíneos, ¿dónde? Vasos sanguíneos que vamos a ver dónde están porque, por acá, que veo aquí como unos vasitos sanguíneos y la muscular, ¿qué? Muscular oblicua interna, no está. No, no está ahí, está. Eso sería pues ya eso sería el estómago, que estamos a lo largo Sí. Estas son las neuronas del plexo mientérico, son las neuronas ganglionales que se ubican acá, entre la capa longitudinal y circular de la capa muscular a lo largo del tracto, de todo el tracto digestivo, de todo, del intestino, inclusive desde el esófago. Está entre las dos capas musculares, está el plexo mientérico que controla el peristaltismo. Aquí están las neuronas, vean. Estas son las neuronas. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, casi, y estos son, por aquí estoy viendo, son como fibras, axones mielinizados de esas fibras preganglionares o postganglionares, y la capa muscular como correspondiente. Circular, neuronas ganglionares, capa muscular longitudinal. Este es un corte grande de intestino delgado, las vellosidades y las glándulas y la submucosa formando estos pliegues grandes intestinales que vamos a llamar pliegues semicirculares que se ven inclusive en los cortes anatómicos. Se llama pliegues de Kercher, válvulas conniventes. Estamos viendo todo lo que acabamos de revisar en los anteriores. Y aquí está un corte de una vellosidad. Esto es el epitelio cilíndrico simple con borde estriado. Lo que está mostrando acá es el borde estriado, solo el borde estriado. Lo que está con número 2 son las células caliciformes abundantes. Y esta es una célula absorbente que viene acá cilíndrica y está mostrando el número 8 del tejido conectivo que está en el centro de la vellosidad, donde hay también capilares linfáticos. Esto es lo que está mostrando acá. El borde estriado, el epitelio, las células caliciformes, células cilíndricas son la misma que estamos hablando aquí. Borde estriado de estas células con microvellosidad intestinal, toda la vellosidad, como la hoja del helecho. Luz del intestino, la luz del espacio, la lámina propia, vaso sanguíneo y muscular. Bueno, eso con relación al intestino delgado. En el intestino grueso, lógicamente que también es una mucosa, pero no hay vellosidades. Quiere decir que la lámina propia está ocupada por las glándulas de Lieberkühn con muchas células caliciformes y células absorbentes, o sea, la mucosa, pero no hay ese lecho que le estoy diciendo que son las vellosidades. En el intestino grueso se absorbe la mayor parte del agua, ustedes saben ya, se solidifican las heces, entonces se absorbe gran cantidad de esas células del epitelio cilíndrico simple con bordes y hay otras funciones importantes en el intestino grueso, sobre todo en la parte de la microbiota, o sea, la flora intestinal, que tienen funciones muy importantes también. Por ejemplo, en la transformación del pigmento biliar, de los pigmentos biliares, del indol, etc. Entonces aquí tenemos, es un corte de una glándula, vean ustedes, una glándula salivar mayor acá, de las que tenemos acá, donde vemos todos estos son acinos secretores, aquí vemos secretores de proteínas con sus conductos excretores que salen de cada acino, ustedes se dan de cuenta que cada acino es una uvita que tiene su carnecita, todas esas células que forman esa uvita y que uno la abre así y sale todo su juguito, esos son los acinos, por eso lo veo aquí redonditos, ¿ya? Claro, las células las veo acá en corte, están secretando, aquí veo que están secretando proteínas, pero se ven así tan teñidos, aunque hay algunos pequeños que pueden secretar acá algo de moco, pero muy poquitos. Y los conductos los veo acá.
Este conducto, vea, con epitelio cilíndrico simple con luz amplia, son conductos intralobulillares, o sea, todos los acinos forman un lobulillo, los lobulillos se reúnen en lóbulos y los lóbulos forman la glándula y tienen su conducto excretor principal. Entonces, esto es tejido adiposo, que lo veo acá, puede ser una persona bastante mayor, donde ya hay más tejido adiposo que vamos a ver, glándula parótida, adipocito, lo que les acabé de mostrar, vean, todos estos son adipocitos. De tejido adiposo son células que guardan, que producen, que reciben triglicéridos, los guardan y los tienen ahí guardaditos para cuando los necesitemos. Ese es un lobulillo que está formado por varios lóbulos, aquí un lobulillo, aquí hay otro lobulillo, aquí hay otro y forman un lóbulo completo. Está muy bien. Tenemos un conducto estriado, un conducto intralobulillar, como que está aquí con el número 3, acá, a donde va la secreción de los acinos, de las ubitas, que yo le digo. Tienen que ir por esos conductos hasta llegar a los conductos principales. Estos son los acinos serosos. Cuando hablamos de seroso, estamos hablando de una secreción líquida y rica en proteínas, principalmente serosas, porque los otros son mucosos que secretan moco o mucoserosos que secretan de los dos componentes. Es la capa externa muscular del tracto de un segmento del tubo digestivo, la capa muscular, que la vimos entonces, vimos acá el peritoneo visceral, o sea, la serosa, la capa muscular de fibras longitudinales, la capa interna circular, y vemos entonces, estamos viendo este corte, pues ese es de la capa muscular, haciendo énfasis nuevamente en este contexto. Cortes transversales de vellosidades intestinales, cortes, ya lo vimos, es que estaba repitiendo el epitelio cilíndrico simple, cilíndrico, todas las células cilíndricas, y el borde estriado acá. ¿Quién lo produce? Las microvellosidades. Muchísimas microvellosidades en cada célula forman como una felpa, como un terciopelo para tener mayor superficie de absorción de los productos finales de la digestión que van a vía sanguínea y otros a vía linfática. Esto es lo que tenía pues para compartir con ustedes en este laboratorio. Espero que hayan tenido, digamos, una motivación, no sé, el doctor César, que va a complementar lo que acabamos de revisar. No, pues que tengamos en cuenta de que el sistema digestivo, desde su cavidad oral y todo el tubo digestivo, es pues, muy importante para la asimilación de nuestros alimentos y para mantenernos nosotros en nuestra forma como equilibrada en todos los sentidos, y que es un sistema muy evolucionado porque siempre lo que es alimentarse y reproducirse ha sido una prioridad para todas las especies, sin demeritar a la especie humana. O sea, todo lo que se encamine a estos fenómenos, sobre todo al subsistir, pues el hombre ya desarrolló toda una cultura y ya subsiste más fácilmente, pero allá en la vida salvajes, ustedes saben que unos son comidos y otros comen, ¿cierto? Porque se necesita mantener la integridad de nuestro cuerpo. Y además se produce mucho cáncer. Ustedes ven, hay mucho cáncer de lengua, de labio, de esófagos, diferentes cánceres de estómagos, de intestinos delgados, hueso, el cáncer de colon, ni se diga, de la unión ano-rectal, todo esto porque el intestino está cambiando constantemente y rápidamente de células, o sea, ya sea el intestino delgado o el intestino grueso, si es invadido por un virus, estas células ya quedan inactivas y dejan de absorber. Por eso en las diarreas virales se produce tanto líquido, o sea, tantas deposiciones líquidas, y uno tiene que deshidratarse con suero y no ponerse a tomar antibióticos ni nada.
y comer normalmente, porque en 3 días vas a cambiar todas las células del intestino delgado. 3 o 4 días se cambian todas. Tanto que el 20% de las heces son esqueletos de células del sistema digestivo. El 20%, ¿sí? Entonces, cuando llega un virus, el recambio, como uno sabe que el virus inactiva la célula, mientras la célula se recupera nuevamente y la vellosidad queda en condiciones de absorber nuevamente, pueden ser 3 o 4 días, y se llaman diarreas virales. Si pues, son bacterianas, ya por lo menos las heces tienen algunas características que lo hacen a uno sospecharlo, por lo menos pintas de sangre, en la amibiasis o en las infecciones bacterianas a gastroenteritis. Ahí sí se necesitan antibióticos, lógicamente, pero ustedes como estudiantes de microbiología deben saber de que los antibióticos, si uno se pone a darlos sin necesidad, luego no hacen efecto porque no entran ya de sorpresa al cuerpo. Siempre los antibióticos es una guerra contra las bacterias. Si ustedes siempre dicen antibióticos, es contra las bacterias. Dicen antivirales como la ciclovir, ya es contra los virus totalmente diferentes. Son sustancias muy diferentes. O contra los protozoos, que son muy pequeños. Entonces, tenerlo en cuenta, el sistema digestivo produce muchísimas secreciones. Estamos hablando de que pues, las secreciones de páncreas, las secreciones de las glándulas salivales, las secreciones del intestino mismo, son más o menos como 4 o 5 litros que pueden producir y que tienen que reabsorberse. Eso es lo que sucede en las diarreas, que no se reabsorbe, se produce, ¿no? Bueno, eso sería para tenerlo en cuenta y pensando que ustedes van a tener que, pues, como se dice, lidiar mucho como analistas, ¿no? De todo lo que es todo este sistema digestivo, ¿no? Eso sería, doctora Carmencita. Bueno, otra cosa que aparte del tema, aprovechando que estamos aquí en este momento, como hay un grupo de microbiología que es perdóneme ahí, ¿quién está? Miércoles. El miércoles, pensando que si podrían ellos unirse al grupo del jueves, ¿sería posible? Lo que pasa es que ellos son del lunes y ya pues están tomando clases, sino que esa sería la solución salomónica. No, estoy hablando del laboratorio. Por eso, que se une al grupo el miércoles que tiene de 2 a 4, se une el jueves de 12 a 2, eso es. ¿Sí? Por eso, a eso me refiero. Por eso, entonces toca que los jóvenes acá les den la razón. ¿Sí? Que se comuniquen para que No, que los puedan... del miércoles tienen de 12 a 12 el jueves, ¿sí? No hay otra. Con el representante de este grupo, ¿quién es el representante de este grupo? Perdón. ¿Qué dice Valentina Romero? ¿Sabes quién es el representante? ¿Quién se quiere elegir como representante? No, yo creo que ellos tienen ya muy bien organizados, ¿sí? Hoy es M2, sí, el grupo de microbiología 2. ¿Hay algún alumno que está ya como representante o no? Sí, porque estamos... ¿No dice nadie? Nadie se postula.